Mi nombre es Jorge Calderón y he pasado casi toda mi vida sobre el agua. No nací en cuna de oro. Mi viejo pescaba porque su viejo también lo hacía, y yo lo seguía a ambos porque no había mucho más que hacer en un pueblo donde el mar lo tocaba todo. Aprendí pronto a remendar una red, a mantener el anzuelo afilado y a saber cuando las nubes traían problemas. La mayoría aprende sus letras en la escuela, yo aprendí la forma en que el clima cambia de opinión. Trabajé en los botes desde que tuve el tamaño suficiente para enrollar una soga sin tropezarme. No era una vida romántica. Cualquiera que te diga lo contrario no ha pasado un amanecer con el rocío helado golpeando los cortes de sus manos. Pero era una vida que tenía sentido. Trabajas, sudas, comes, duermes. Sacas algo del mar, y el mar te permite conservarlo. Nunca me quedaba en un lugar por mucho tiempo. Algunos puertos eran amigables, otros no. Algunas tripulaciones hablaban demasiado, otras apenas nada. Yo solía guardarme mis cosas para mí. Durante un tiempo, trabajé en los palangreros en las rutas frías de alta mar. Hombres duros, días largos. El tipo de trabajo que te afloja los huesos de la espalda si te paras mal. Después de eso, probé con los pequeños barcos de alquiler, esos donde los turistas quieren más la foto del pez que al pez mismo. Pagaban lo suficiente, pero esa vida me hacía sentir como un adorno. Quería trabajo real, no sonreír para un montón de extraños. Así que, cuando vi un puesto de pesca en un periódico regional, no lo pensé dos veces. Era directo. Una pequeña comunidad pesquera frente a la costa, paga estable, necesidad de manos experimentadas. Pensé que lo aceptaría por un año, tal vez dos, ahorraría algo y vería qué venía después. Qué ligero. Unas pocas camisas. Una chaqueta. Mi cuchillo. Los hábitos de un hombre que espera seguir moviéndose. El viaje de ida no debía ser complicado. El clima esa semana se veía despejado en las cartas náuticas. Salí de tierra firme con suministros, un bote propio remendado y suficiente combustible para llegar a la isla con tiempo de sobra. Durante la mayor parte del día, el agua estuvo en calma. Unas pocas aves marinas sobre la cabeza. Vientos normales. Nada extraño. La tormenta entró más rápido que cualquier cosa que hubiera visto. Un momento el horizonte estaba despejado, al siguiente había desaparecido tras una cortina de lluvia. En mi línea de trabajo, te acostumbras a los giros repentinos del tiempo, pero este golpeó como si me hubiera estado esperando. Las olas levantaron mi bote más alto de lo que parecía razonable. Cada impacto sacudía las tablas bajo mis botas. Mantuve el timón firme e intenté aguantar, pero la luz fallaba y las rocas alrededor de la costa no estaban marcadas en ninguna carta que yo llevara. Cuando el casco golpeó algo sólido, el sonido atravesó todo el bote. No fue un raspón, ni siquiera una grieta. Fue un impacto único violento que me hizo perder el equilibrio. El agua fría entró a raudales antes de que tuviera tiempo de prepararme. Intenté revisar el daño, pero otra ola cayó con fuerza, el mundo se volcó de lado. Recuerdo el sabor a sal. El peso de la ropa mojada. Mis manos buscando cualquier cosa que flotara. Luego, nada durante un largo rato. Despertar más tarde en un lugar que no reconocía no era parte del plan. Tampoco lo era perder mi bote o descubrir que algo le había arrancado un trozo de cuajo. Pero la vida rara vez pregunta para qué estás preparado. Solo te entrega la siguiente situación, espera a ver qué haces con ella. Así es como terminé aquí, en Isla Piedra Roja, Redstone Isle, solo con mi nombre, mis habilidades, la esperanza de que un trabajo estable todavía me estuviera esperando en algún lugar de los muelles. No llegué limpio, ni orgulloso, ni listo. Llegué porque el mar decidió escupirme en lugar de tragarme entero. Y ahí fue donde todo comenzó de verdad. Mis primeros días en Isla Piedra Roja fueron lentos, sobre todo porque nadie explicaba nada directamente. La gente aquí habla a medias, como si esperaran que ya supieras cómo funcionan las cosas. Aprendí la mayor parte escuchando, haciendo la misma pregunta 2 veces hasta que alguien finalmente me daba una respuesta completa. La isla tiene 2 pueblos, Gran Roja, Big Red, Pequeña Roja, Little Red. Están cerca el uno del otro, separados por un tramo corto de agua que parece inofensivo hasta que el clima cambia. En Gran Roja es donde terminé. Se siente como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento de principios de 1900. Los edificios son de madera vieja. Los caminos son de tierra grava. Los caballos tiran de los carros de suministros. Los generadores funcionan con carbón. Hay radios, pero solo captan unas pocas estaciones. Los teléfonos celulares no funcionan aquí para nada. Puedes traer uno, pero se quedará en tu bolsillo todo el tiempo como un peso muerto.
Gran Roja está sobre los muelles. La mayoría de la gente aquí trabaja con botes de una forma u otra. Algunos pescan, otros reparan motores, otros cargan cajas. Todo depende del mar. Pequeña Roja es más tranquila, mayormente cazas algunos patios de almacenamiento, junto con una pequeña estación de procesamiento de pescado. Se tarda 1 hora en llegar allí en ferry, o la mitad si tu bote tiene un buen motor. El alcalde de Gran Roja es Charles Rupert. Parece un hombre de hábitos educados. Ropa limpia. Voz firme. Siempre observando a la persona con la que habla, asegurándose de mirarte a los ojos. Tomó el poder después de que el anterior alcalde desapareciera misteriosamente. La gente todavía habla de eso. Dicen que el viejo alcalde era, por falta de una palabra mejor, un chiflado. Nadie me ha contado la historia completa todavía. Charles no saca el tema. La gente aquí parece estar demasiado dispuesta a dejar que el pasado se quede en el fondo del agua. Charles es quien me dio mi bote actual. Solía pertenecer al pescador del pueblo, quien también desapareció. Nadie quería reclamarlo, así que me lo entregó con la condición de que pagara el costo con mi trabajo de pesca. Digamos que no es una deuda pequeña, eso me obligó a quedarme quieto. No podía discutir mucho con él, considerando que sus hombres tuvieron que sacarme literalmente del agua. Tuve suerte de que no me cobrara las facturas médicas. Luego está Julian. Él maneja el bar cerca de los muelles. Es pequeño, se mantiene reservado, habla con frases cortas. Pero es muy amigo del capitán del puerto, lo que significa que se entera de las cosas antes que la mayoría. Cuando mi bote entra a remolque después de un largo día o después de que alguna pieza falle, Julian siempre tiene una cerveza fría esperando. Nunca me hace muchas preguntas. Por eso me llevo bien con él. Mi trabajo aquí no es nada complicado. Pesco, traigo lo que atrapo a Gran Roja, hago algún que otro reparto a Pequeña Roja cuando alguien necesita mover una caja o un cajón. Duermo en mi bote porque no hay muchas viviendas disponibles, he aprendido a arreglármelas. Las mañanas en el muelle son ruidosas, las noches son tranquilas, la mayor parte de mi tiempo lo paso arreglando lo que sea que decida dejar de funcionar esa semana. Pago mi deuda poco a poco e intento mantener algún tipo de rutina. La mayoría de los días pasan sin problemas. Algunos no. La gente de esta isla ha estado lidiando con cosas extrañas mucho antes de que yo apareciera. Después de un año aquí, he visto lo suficiente para entender por qué todos vigilan el agua. Las historias que tengo ahora no son rumores ni charlas de viejos marineros. Me pasaron a mí. Y como he estado aquí más de un año, he acumulado más de unas cuantas historias. Hay cosas extrañas en este pueblo, misterios más extraños esperando bajo la superficie. Si estás dispuesto a escuchar, puedo contártelos. Además, la niebla acaba de entrar. No irás a ninguna parte por un buen rato. Toma asiento. Julian te servirá en un momento. Entonces, ¿por dónde debería empezar? Supongo que debería comenzar con esa primera semana. Ahí fue donde realmente empezó todo, aunque no lo supiera en aquel entonces. Cuando recobré el sentido, me mantuvieron en una pequeña clínica en Gran Roja, lo justo para asegurarse de que no me fuera a desplomar. Después de eso, me enviaron a los muelles para conocer al capitán del puerto y acomodarme en cualquier trabajo que el alcalde tuviera preparado para mí. Ya no poseía mucho, no después de que el mar destrozara mi viejo bote, así que pisar una cubierta nueva se sintió extraño. Como entrar en la vida de otra persona. El bote que me asignaron era viejo, pero no se caía a pedazos. Al parecer, había pertenecido al pescador anterior a mí, el que había desaparecido años atrás. Las tablas estaban gastadas y suaves por años de trabajo, y el casco tenía parches donde la pintura se había pelado. Aún así, cuando golpeé la madera con los nudillos, sonó sólida. Robusta a su manera. El motor tosió cuando lo probé, como si intentara aclararse la garganta tras un largo sueño. Recuerdo haber pensado que se iba a rendir antes de que hiciera siquiera un viaje, pero el capitán del puerto se limitó a agitar la mano y dijo que solo necesitaba calentar. No estaba seguro de si era cierto o si solo quería quitarse el problema de la vista. Justo después me entregó un mapa doblado. Dijo que me ayudaría a aprender las rutas. La cosa parecía haber sido garabateada por 3 personas diferentes en 3 años distintos. Algunas zonas estaban rodeadas con círculos, otras tachadas, y algunas marcadas con letras gruesas que decían, zona sin pesca. Pregunté qué significaba eso, y dijo que era por mi propia seguridad. Nada más. No explicó por qué ciertas calas estaban bloqueadas o por qué grandes, X, rojas cruzaban lugares que parecían tramos normales de agua. No lo presioné. En ese momento, supuse que cada pueblo pesquero tenía sus reglas extrañas.
Cuando me mudé al bote esa noche, intenté que se sintiera como mío. Colgué mi chaqueta en un gancho. Puse mi vieja taza cerca de la pequeña estufa. Siempre he tenido la costumbre de preparar una taza de café a medianoche, sin importar dónde esté. Empezó hace años, sobre todo por terquedad. Así que busqué la tetera, la llené de agua y la puse a calentar. Mientras esperaba, noté que una de las tablas del suelo, cerca de la litera, estaba un poco torcida. No lo suficiente como para tropezar, solo lo necesario para que se notara. Soy del tipo que arregla las cosas en cuanto las ve, así que me agaché y la presioné. Cedí bajo mi mano, suelta en una esquina. Agarré una herramienta plana oxidada de un cajón y la levanté. Debajo de la tabla había un trozo de papel doblado, rígido en los bordes por la antigüedad. Cuando lo abrí, levanté las cejas. Era la parte que le faltaba al mapa que el capitán del puerto me había dado esa mañana. Los bordes rotos encajaban perfectamente, como si fueran dos mitades de una sola cosa. Solo que esta pieza mostraba algo nuevo. Había una pequeña isla dibujada a una hora al este de Piedra Roja. Una forma estrecha etiquetada como Candle Cove, Cala de las Velas. Nunca había oído hablar de Candle Cove, y nadie me la había mencionado. Sostuve las dos piezas del mapa juntas, intentando imaginar por qué alguien se tomó la molestia de arrancar esta sección. ¿Y por qué esconderla bajo una tabla del suelo? No tenía respuestas, así que las pegué como pude con cinta, dejé el mapa completo a un lado y decidí que echaría un vistazo a Candle Cove cuando tuviera una hora o dos libres. No parecía peligrosa, al menos no sobre el papel. Solo otra pequeña isla fuera de la ruta principal. Esa primera semana pasó más tranquila de lo que esperaba. Sacaba el bote temprano cada mañana y, afortunadamente, el motor funcionaba bastante bien una vez que calentaba. Las líneas aguantaban, las redes se portaban bien y el mar se sentía en calma. Pesqué bastante bacalao y caballa, que eran las capturas habituales por aquí. Lo suficiente para empezar a pagar la deuda de la que hablaba el alcalde. El pescadero del pueblo se veía complacido cada vez que entraba con una caja al hombro. Se presentó como Simón, alguien que, como yo, se había hecho cargo del negocio familiar. Uno de esos días, el sol se estaba poniendo cuando volví a la pescadería. El lugar olía a sal a metal frío, como huelen todas las pescaderías. El viejo estaba clasificando un montón de pedidos cuando me miró. ¿Tú eres Jorge?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Sí. Ese soy yo, dije. Bien. Alguien dejó un pedido para ti. Pagan extra por calamares entregados frescos por la mañana. Sacó un trozo de papel de debajo del mostrador. Levanté una ceja ante eso. El calamar no formaba parte de mi captura habitual, y aún no conocía los hábitos de las aguas de aquí. Calamar. ¿Andan tan cerca de los muelles?, pregunté. Él negó con la cabeza. No durante el día. Se esconden en las cuevas las rocas cuando sale el sol. Pero salen de noche. Tendrás que salir después de que oscurezca si los quieres. Debí haberlo pensado mejor antes de responder. Un hombre más listo habría hecho unas cuantas preguntas más. Pero necesitaba el dinero, y el trabajo sonaba lo bastante sencillo. Así que asentí. Claro. Lo acepto, dije. Él me pasó el papel. Bien. Solo trae lo que pesques. No tiene que ser mucho. Solo quieren calamar, y lo quieren para la mañana. Todavía recuerdo salir de esa tienda pensando que sería un trabajo fácil, tal vez incluso interesante. No lo sabía aún, pero esa pequeña decisión cambió el rumbo de mi vida en Isla Piedra Roja. Si hubiera dicho que no, tal vez las cosas habrían ido de otra manera. O tal vez no. Sea como sea, esa salida nocturna por calamares fue el primer paso hacia todo lo que vino después. Cuando salí esa noche a por calamares, el agua estaba lo bastante tranquila. La luna emitía una luz suave, la justa para ver las rocas, los tramos más oscuros donde suelen esconderse los calamares. Aún no conocía los buenos sitios, así que me dejé llevar por los bordes exteriores de Gran Roja, permitiendo que el bote se moviera a paso lento mientras trabajaba las líneas. Pescar de noche se siente diferente a pescar de día. Durante el día, puedes ver cómo cambia el mar. Por la noche, dependes del sonido de cómo se mueve el bote bajo tus pies. Los calamares llegaron rápido. Más de los que esperaba. Los saqué uno tras otro, pulcros calamares flecha de cuerpos largos y afilados. Eran vivaces. Junto con ellos, enganché un par de bacalaos que debían de haber vagado cerca de donde se escondían los calamares. Era buen dinero por una noche.
Recuerdo haber pensado que el pescadero estaría contento, y que tal vez este trabajo extra iba a ser más fácil de lo que pensaba. Durante un buen rato, todo fue sobre ruedas. Mantuve la linterna bajo el cubo abierto. Me sumergí en el ritmo de lanzar, recoger, clasificar, avanzar por las rocas. Debían de ser más de las 2 de la mañana cuando algo golpeó la línea con más fuerza que cualquier otra cosa esa noche. El bote dio un pequeño tirón, lo suficiente para hacerme saber que no era una captura pequeña. Me preparé, tiré. Lo que sea que estuviera al otro lado no luchaba como un bacalao o un calamar normal. Se sentía desigual, como si no supiera si resistirse o dejarse arrastrar. Cuando finalmente rompió la superficie y cayó sobre la cubierta, di un paso atrás. Parecía un calamar flecha, pero solo en el sentido más vago. Su cuerpo era más ancho, formado alrededor de un saco gelatinoso que brillaba bajo la luz de la linterna. Dentro del saco, un núcleo verde brillante pulsaba con un ritmo constante. A su alrededor había núcleos más pequeños que no se movían, casi como semillas esperando algo. De su cuerpo brotaban largos tentáculos que se sacudían en breves ráfagas, como si intentaran averiguar dónde estaban. Estaba brillando en verde. Nunca había visto nada parecido. El brillo verde seguía pulsando, lento pero constante. No quería que eso se arrastrara por mi bote, y no sabía si era peligroso. Agarré lo primero que pude usar, mi cuchillo, apuñalé el centro de su cuerpo. La hoja entró limpia, y la criatura dejó escapar un sonido húmedo pesado mientras un espeso fluido negro se derramaba. El brillo verde se atenuó, luego se desvaneció hasta que todo quedó inmóvil. Los tentáculos dejaron de moverse, cualquier vida que tuviera se había ido. Tras un momento de silencio, le di un toque con la bota para estar seguro. Cuando no reaccionó, lo levanté con ambas manos, lo eché al cubo con el resto de la captura. Me dije a mí mismo que seguía siendo un calamar, solo que de una clase diferente. Y si no era peligroso ahora, tal vez no importaría después. Pero no podía olvidar lo extraño que se veía, y pensé en ello todo el camino de vuelta. Para cuando regresé a Gran Roja, el sol aún no había salido. Llevé la captura a la pescadería. Simón ya estaba despierto, clasificando bandejas. Cuando vio el cubo, asintió brevemente, pero eso cambió cuando metió la mano y sacó el calamar mutado. Sus cejas se elevaron. Vaya, vaya. No se ven de estos a menudo. ¿Sabes qué es eso? Pregunté. Abrió el cuerpo con un cuchillo afilado, dejando que el resto del fluido negro se derramara sobre la mesa. En el pueblo los llamamos aberraciones. Son solo peces, o al menos solían serlo. Algo allá afuera, en la oscuridad, los cambia. No sabemos cómo. Solo sabemos que se pagan mejor, dijo. No bromeaba. Me ofreció más por ese calamar que por todo el cubo de capturas normales combinado. Si encuentras más como este, tu deuda se encogerá muy rápido. La gente de Pequeña Roja paga buen dinero por ellos. Dicen que la carne tiene algo especial. Yo no hago preguntas, dijo. Miré a la criatura abierta. Seguía pareciendo algo fuera de lugar, como un error que el mar no se molestó en ocultar. El pescadero siguió hablando. Ten cuidado, de todos modos. La mayoría de estos aparecen de noche. Y una vez que entra la niebla, es difícil mantener el juicio. Más de un bote ha desaparecido por su culpa. Algunos piensan que la niebla los atrae. Otros piensan que esconde algo. Se encogió de hombros, como si perder botes fuera algo que simplemente pasaba. Salí de la tienda con mi paga sin saber cómo sentirme. Por un lado, necesitaba el dinero. Necesitaba pagar ese bote para poder elegir mi propia vida de nuevo. Por otro lado, pescar cosas que brillaban por dentro no estaba exactamente en la descripción del trabajo. Pero me dije que aceptaría lo que viniera. Si los peces mutados iban a saldar mi deuda más rápido, entonces ese sería mi trabajo. No tenía muchas opciones en ese momento. Cuando volví a mi bote esa mañana, el sol apenas empezaba a teñir el pueblo. Los muelles estaban vacíos. Todos los demás dormían o se preparaban para el día. Al subir a mi bote, algo me llamó la atención. Un pequeño trozo de pergamino estaba pegado al costado del casco. Los bordes eran irregulares, arrancados de algo más viejo. En medio había un círculo dibujado alrededor de Candle Cove, la islita que había visto en la pieza oculta del mapa. Bajo el círculo, alguien había escrito: No pesques aquí después de anochecer. Estaba firmado con una sola letra, M. No conocía a nadie llamado M. No sabía por qué dejaron la nota, ni cómo sabían que yo tenía una razón para mirar hacia Candle Cove. Pero me quedé allí un buen rato,
sosteniendo esa nota, preguntándome quién me estaba observando. Todo lo ocurrido se quedó en mi mente durante días, incluso cuando intentaba no pensar en ello. Pero el trabajo no se detiene solo porque algo se sienta extraño, y yo tenía una deuda que pagar. Los siguientes días se convirtieron en largas noches sobre el agua. El trabajo de los calamares me había dado buen dinero, así que supuse que seguiría saliendo después del anochecer. No estaba seguro de si era sensato, pero el pescadero me dejó claro que esas cosas que llamaban aberraciones pagarían mi bote más rápido que cualquier otra cosa. Y una vez que pruebas el progreso, es difícil dejarlo ir. Así que seguí pescando. Algunas noches eran tranquilas. Otras no. Empecé a pescar más peces mutados sin siquiera intentarlo. Al principio, era solo uno o dos mezclados con peces normales. Luego el número aumentó, poco a poco, hasta que sacar algo extraño ya no me impactaba tanto como debería. Eso me molestaba, pero lo ignoré. Como nadie en el pueblo llevaba registros detallados, decidí hacerlo yo mismo. Compré una libreta pequeña en la tienda general y la convertí en mi propio diario de pesca. Anotaba fechas, condiciones climáticas y qué ruta tomaba. Tomaba notas sobre cada pez extraño que atrapaba, los dibujaba lo mejor que podía. No soy un artista, pero puedo dibujar formas lo suficientemente bien como para reconocerlas después. Una noche pesqué un bacalao que no se parecía a ningún bacalao que hubiera visto jamás. Tenía un ojo enorme situado justo en el centro de la frente, y el ojo había crecido tanto que empujaba la boca y estiraba la cabeza hasta darle una forma deformada. Escribí en mi diario, bacalao que todo lo ve. Tiene un ojo de cíclope, pero no la mente para procesar lo que ve. La noche siguiente pesqué otra cosa extraña, esta vez una caballa con 3 cabezas. Las 3 se movían a la vez, pero nunca en armonía. Cuando una intentaba girar, las otras 2 parecían luchar contra ella. Escribí, caballa de 3 cabezas. 3 cabezas luchan al unísono. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberme preocupado más. No es normal que a los peces les crezcan cabezas extrañas, ojos gigantes o núcleos brillantes. Pero aquí en Isla Piedra Roja, lo normal no parecía importar mucho. La gente actuaba como si esto fuera algo que el mar hacía de vez en cuando. La mayoría de las noches pescaba desde el atardecer hasta el amanecer. Para cuando regresaba a los muelles, el cielo se estaba aclarando y el pueblo empezaba a despertar. Dejaba mi captura, me limpiaba un poco y luego entraba al bar de Julian mientras todos los demás se preparaban para su día. Me sentaba en el mismo taburete, medio dormido, mientras él me servía una bebida fría. «Te ves peor cada mañana», me dijo una vez. «Así es como sabes que estoy trabajando», respondí. Él esbozó una pequeña sonrisa. Eso era una gran reacción para Julian. Durante los días siguientes, seguí escuchando fragmentos sobre las desapariciones en esta isla. A la gente no le gustaba hablar de ello, pero de vez en cuando captaba una palabra o dos. El primo de alguien nunca volvió de una salida nocturna. Un pescador desapareció en las afueras de Pequeña Roja. Una tripulación salió, pero solo regresó un hombre, se negó a hablar durante una semana. Finalmente, tras escuchar suficientes fragmentos, decidí preguntarle a Julian directamente. ¿Por qué ha desaparecido gente aquí? He oído suficientes rumores para saber que algo va mal, le pregunté una mañana temprano mientras se limpiaba el mostrador. Se congeló por un segundo, trapo en mano. Es un asunto viejo. A la mayoría no le gusta sacarlo a relucir. Yo no soy la mayoría, dije. Él suspiró y se apoyó en la barra. Está bien. Pero no digas que no te lo advertí. Me habló del antiguo alcalde, el que estuvo antes que Charles. Un hombre llamado Rowan. Nunca había oído ese nombre hasta ese momento. Según Julian, Rowan no era un hombre malo, pero era curioso. Demasiado curioso, dirían algunos. Un año, después de que una tormenta arrastrara varios botes hacia las rocas cerca de Candle Cove, un equipo de salvamento salió a ver qué podían recuperar. La mayoría de los restos estaban arruinados, pero algo sobrevivió. Un libro. Esa cosa no debería haber durado ni una noche en el mar. Pero allí estaba. Rojo plateado. Ni un rasguño, dijo Julian. Dijo que el libro llevaba el escudo de los primeros colonos que vivieron en Isla Piedra Roja, mucho antes de que los pueblos se dividieran en Gran Roja y Pequeña Roja. El símbolo era viejo, más viejo que cualquier cosa que quedara en pie en la isla. Y solo eso ya hacía que la gente desconfiara. Algunos pescadores le suplicaron a Rowan que lo devolviera al mar. Dijeron que se sentía mal. Que nada bueno sale de sacar algo así de un naufragio, dijo Julian.
Dijo que después de que Rowen se llevara el libro a casa, las desapariciones comenzaron casi de inmediato. Empezó con la niebla. No de la clase usual que llega del mar se despeja al salir el sol. Esta era diferente. Tan espesa que no podías ver más allá de tu propia mano. La gente decía que se asentó sobre Isla Piedra Roja como una manta, lenta al principio, luego de golpe. Los barcos dejaron de aventurarse lejos porque nadie podía confiar en su sentido de la orientación. Incluso las lámparas de los muelles apenas la atravesaban. Y lo peor es que no se despejó. Ni al día siguiente. Ni al día después. Se quedó. La gente esperaba un cambio en el tiempo, pero nunca llegaba. Pasaron los días, la niebla se convirtió en parte de la vida. Unas semanas después llegó el alboroto en la casa del antiguo alcalde. Julian dijo que recordaba primero los gritos. La gente salió corriendo de sus casas pensando que alguien estaba herido, solo para ver a Rowen parado en su balcón, el que daba al océano. Estaba tirando cosas por la barandilla. No objetos pequeños, lanzó una silla primero, luego un cuadro enmarcado, luego cajas, joyas, cualquier cosa que pudiera arrastrar fuera. Algunos intentaron detenerlo, pero él seguía gritando lo mismo una otra vez, devuélvelo. Devuélvelo. Su voz llegaba hasta la calle de abajo. Incluso la gente cerca de los muelles dijo haberlo oído. Nadie sabía con quién hablaba ni qué pensaba que había perdido, pero nadie olvidó su mirada ese día, tenso, con ojos desorbitados, como un hombre que ha visto algo que no puede poner en palabras. A los pocos días, Rowen desapareció. Nadie lo vio empacar. Nadie lo vio irse. Simplemente se fue. Su familia, esposa, un hijo pequeño, se fueron del pueblo a la mañana siguiente. Algunos dijeron que estaban asustados, otros, que sabían más de lo que admitían. Sea cual sea la verdad, nunca regresaron. Su casa se quedó vacía durante meses hasta que Charles finalmente asumió las tareas de alcalde. Julian se inclinó al contarme la siguiente parte, aunque el bar estaba vacío. Dijo que las desapariciones no se detuvieron con Rowen. Empeoraron. Desaparecía gente después de anochecer. Niños, sobre todo, razón por la cual cada puerta en Gran Roja Pequeña Roja tenía ahora cerraduras pesadas. Junto con los desaparecidos llegaron los primeros avistamientos de aberraciones. Peces extraños en la orilla o atrapados en las redes. Mutaciones que nadie podía explicar. Peces con demasiados ojos, o con ninguno. Peces con huesos retorcidos o cuerpos de gelatina transparente. La gente empezó a sospechar del océano. Luego los unos de los otros. Nadie lo decía en voz alta, pero todos actuaban diferente una vez que la niebla se asentó. Miraban el agua como si pudiera salir a arrebatarles algo. Susurraban sobre mareas que no se comportaban normalmente. No confiaban en los extraños. No confiaban en sus vecinos. Y sin embargo, todos dependían de la pesca para sobrevivir. Y muy lentamente, las mutaciones recibieron su propio nombre, aberración, empezaron a pagarse más caras que el pescado normal. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Uno pensaría que la gente huiría de un lugar donde todo sigue saliendo mal. En lugar de eso, se adaptaron. Crearon rutinas. Siguieron reglas no escritas. Buscaron formas de mantenerse a salvo sin dejar la isla. La vida no se detuvo. Solo cambió. Cuando Julian terminó de hablar, estaba sacando brillo a un vaso empañado con los ojos de un hombre que dormía poco y pensaba demasiado. Así ha sido durante años, dijo Julian. Me quedé sentado en la barra un buen rato, dejando que todo se asentara. La niebla. Los niños desaparecidos. Los peces mutados. El colapso de Rowen. La casa abandonada. Candle Cove. Cada parte de la historia apuntaba en la misma dirección. Cada hilo conducía al mismo lugar. Y seguía pensando en el mapa roto bajo mi suelo. Y en la nota pegada a mi casco. Y en la letra, M. Para cuando Julian se alejó a limpiar vasos, yo ya había tomado una decisión. Había estado oyendo el nombre de Candle Cove desde el día que llegué. En advertencias. En rumores. En frases a medias que la gente no quería terminar. Si algo había empezado allí, tal vez era hora de verlo por mí mismo. Me recliné en el taburete, terminé el último sorbo de mi vaso, me dije que la decisión era definitiva. Mañana por la mañana, me dirigiría a Candle Cove. Durante el día siguiente, pregunté por ahí con la mayor naturalidad que pude. A la gente no le gustaba hablar de la cala, pero si abordas un tema desde suficientes ángulos, alguien acaba soltando algo. Por lo que pude averiguar,
Candle Cove era siempre la última parada de los pescadores que desaparecían. Se suponía que no debían pescar allí después de anochecer, pero incluso durante el día, el lugar tenía una atracción extraña. Algo sobre los arrecifes o los viejos naufragios. Algunos decían que estaba maldita. Otros, que bendecía. La mayoría solo me decía que me mantuviera alejado, lo dejaba ahí. El capitán del puerto nunca mencionó Candle Cove directamente, pero noté que mantenía las rutas dibujadas rodeándola, como si el lugar fuera un agujero en el mapa que nadie quería reconocer. Eso solo me dio más curiosidad. Pensé que si podía mapearla yo mismo o encontrar algo que valiera la pena recuperar, tal vez podría canjear la información por un gran recorte en mi deuda. El pueblo usaba piezas recuperadas todo el tiempo. Acero de naufragios, madera de deriva, sogas que el mar arrastraba. Si Candle Cove realmente guardaba restos de barcos antiguos, eso significaba dinero. Y luego estaba la nota de M. No pesques aquí después de anochecer. No sabía quién era M, pero alguien allá afuera se preocupaba lo suficiente como para dejarme una advertencia. Eso hacía que la cala se sintiera aún más importante. Si era peligrosa, necesitaba saber por qué. Si guardaba respuestas sobre las mutaciones o sobre el último pescador que tuvo mi bote, quería entender qué le pasó. Como decía mi madre, yo era demasiado curioso para mi propio bien. Así que, a la mañana siguiente, preparé mi equipo. Me aseguré de que mis redes estuvieran en buen estado. Revisé el combustible. Verifiqué 2 veces el mapa remendado. Me dije que no estaba haciendo nada imprudente, solo reuniendo información. Había pasado el mediodía cuando llegué a la cala. El mar estaba más agitado de lo habitual, empujando el bote de lado a lado como si intentara devolverme hacia Gran Roja. Seguí adelante de todos modos, con las manos firmes en el timón. Cuando Candle Cove finalmente apareció ante mis ojos, tuve que detenerme a contemplarla. Era hermosa. El agua era cristalina, casi como el cristal, lo que me permitía ver directamente hasta el arrecife. Los arrecifes mismos brillaban con diferentes colores, azules intensos, naranjas, verdes, como si alguien hubiera esparcido piedras preciosas por el fondo del océano. Unas bombillas flotantes derivaban suavemente en la superficie. Al principio pensé que eran medusas, pero se quedaban extrañamente quietas, balanceándose en silencio al paso de las olas. Los manglares crecían altos alrededor de la cala, con sus raíces retorciéndose en curvas cerradas, elevándose en formas enredadas que parecían casi arcos o viejos marcos de madera. No encajaba en absoluto con la reputación de la isla. Nada en el lugar gritaba peligro. En todo caso, se sentía tranquilo. Solté la red y empecé a arrastrarla lentamente por el perímetro, dejando que el bote tirara de la línea detrás de mí. Si la cala era responsable de los peces demoníacos que había estado sacando últimamente, entonces tal vez las partes más profundas guardaban algo inusual. Julian había mencionado naufragios que yacían en algún lugar cerca de la entrada, yo quería ver si podía encontrarlos. Hice una pasada lenta por la pared exterior de la cala, escaneando las raíces de las rocas. El agua era tan clara que podía distinguir formas en el fondo, tablones rotos, metal oxidado, cuerdas viejas atrapadas entre las rocas. Trozos de un barco, tal vez de varios barcos, esparcidos por el suelo como si alguien hubiera vaciado un cofre de almacenamiento bajo el agua. Seguí la curva de la costa hasta llegar a una entrada estrecha. Era el único lugar donde tenía sentido atracar. Las raíces creaban postes naturales a los que podía amarrarme, así que acerqué el bote y lo aseguré lo mejor que pude. Para entonces, el sol había empezado a bajar. Candle Cove se veía diferente bajo la luz del atardecer, más suave apagada. Los colores brillantes del arrecife se atenuaron hasta convertirse en un resplandor tenue. Las bombillas flotantes se acercaron más entre sí, formando casi un camino a través del agua. Busqué la pequeña tetera que llevaba a todas partes, la puse en la estufa, preparé mi habitual taza de café de medianoche. No era medianoche, pero a los hábitos no siempre les importa el reloj. El olor familiar me devolvió a la tierra. Me senté en la cubierta con la taza entre las manos, vi cómo se desvanecía la última luz tras los manglares. La cala se oscurecía por momentos, las bombillas flotantes brillaban débilmente en la penumbra. Me dije que esperaría un poco más. Solo lo suficiente para ver cómo se veía Candle Cove al anochecer. Tal vez pescaría algo, si me apetecía. Para cuando la noche se asentó por completo, el lugar se sentía diferente. El cielo sobre mí estaba más despejado de lo que había visto en años. Las estrellas se veían afiladas, brillantes, esparcidas por la oscuridad como si alguien hubiera lanzado puñados de sal al aire. Sin pueblos cercanos ni generadores zumbando, el cielo mostraba todo lo que tenía.
Era una de esas raras noches donde el mundo se siente intocado. Me permití relajarme un poco. Me recliné en la cubierta, solté un suspiro lento, miré directamente hacia arriba. Por un momento, hubo paz. Casi olvidé por qué vine aquí en primer lugar. La cala se sentía silenciosa, el bote estable, la taza caliente en mis manos hacía que toda la escena pareciera casi normal. Casi. Después de un minuto, bajé la mirada al agua. Fue entonces cuando noté el reflejo. Al principio, pensé que eran solo las estrellas brillando de vuelta. La superficie estaba lo bastante calma para eso. Pero algo se sentía mal. El patrón no coincidía. Fruncí el ceño, miré hacia arriba de nuevo al cielo. Luego de vuelta al agua. Luego arriba. Luego abajo. Debía hacerlo 5 o 6 veces antes de que mi mente finalmente lo procesara. Las estrellas sobre el agua estaban parpadeando. No titilando ni ondeando con las olas. Parpadeando. Y no coincidían con el cielo de arriba. Una bombilla que flotaba cerca de la superficie del agua se cerró lentamente. Otra se abrió cerca de ella. Un grupo se apretó como reaccionando al aire nocturno, ajustándose. Sentí que todo mi cuerpo se quedaba inmóvil mientras la comprensión me atravesaba. Aquello no eran reflejos en absoluto. Eran ojos. Cientos de ellos. Flotaban a través de la superficie del arrecife en un amplio arco, formando un anillo brillante alrededor de la cala. Cada uno brillante, redondo observando. Aquellas bombillas que vi derivar durante el día, las que pensé que eran medusas, no eran bombillas. Habían estado cerradas. Y ahora estaban abiertas. No me moví, no hablé, ni siquiera solté mi taza. Solo me quedé mirando aquel arco de puntos parpadeantes que rodeaban la línea del agua, brillando suavemente en la noche como linternas hechas para algún propósito que yo no podía entender. La cala estaba viva. Entonces el bote se desplazó. Solo una pequeña inclinación bajo mis pies. No lo suficiente para hacerme perder el equilibrio, pero sí para hacerme saber que algo había perturbado el agua debajo de mí. Me quedé perfectamente quieto, escuchando. Fue entonces cuando lo oí. Un gemido bajo surgiendo de lo más profundo de la isla. La clase de sonido que sientes más de lo que oyes. No era una ballena. Había oído muchas ballenas en mi tiempo. No era roca ni tectónica. Esto sonaba orgánico. Como si algo increíblemente grande se moviera allá abajo, consciente de mí de una forma en que ninguna criatura normal debería estarlo. El pensamiento me golpeó con fuerza. La cosa no solo tenía ojos, tenía la mente para procesar lo que veía. Aquello era consciente, estaba prestando atención. Y yo era lo que estaba observando. Alargué la mano hacia el motor con movimientos lentos cuidadosos. Giré la llave solo lo suficiente para que el motor zumbara. El ruido salió suave, pero incluso esa pequeña vibración envió una onda a través del anillo de ojos. Cada uno de ellos se dilató al unísono, fijándose en mí con el enfoque de un depredador. El gemido bajo la isla se hizo más profundo. Los bancos de arena alrededor de la cala se desplazaron en respuesta, enviando pequeñas ondas a lo largo de las raíces de los manglares. Algo surgió del agua a unos metros de distancia, una cresta larga rompiendo la superficie, con una forma demasiado perfecta para ser una línea de roca al azar. Parecía una columna vertebral. No esperé a verlo mejor. Empujé el acelerador hacia adelante. El bote dio un tirón, cortó el agua. Mantuve una mano en el timón, otra en el acelerador, con los ojos en la salida de la cala. El motor no estaba construido para la velocidad, pero lo forcé tanto como me atreví. Detrás de mí, los ojos brillantes no se dispersaron. No se alejaron. Se quedaron fijos en sus lugares, anclados a algo abajo. Una sombra se alzó, me siguió bajo las olas. Era masiva, lo suficientemente grande como para tragarse un barco 5 veces más grande que el mío de un solo bocado. En la tenue luz, alcancé a ver patrones bajo el agua, un tramo de escamas anchas oscuras, una cresta revestida con órganos brillantes, una mandíbula que se extendía más allá de lo que alcanzaba mi linterna. Al cruzar finalmente el límite de la cala, los ojos empezaron a atenuarse. Uno por uno, luego todos a la vez, hundiéndose bajo el agua como un campo de estrellas siendo arrastrado hacia el fondo. La sombra derivó de vuelta hacia las profundidades, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. No detuve el bote hasta que Candle Cove fue una forma distante a mis espaldas. La vida volvió a algo parecido a la normalidad tras Candle Cove, aunque lo normal en Isla Piedra Roja no es lo mismo que lo normal en cualquier otro lugar. Sigo trabajando como el pescador local. Sigo trayendo bacalao,
caballa alguna aberración ocasional cuando aparece en las redes. Pero ya no pesco de noche como solía hacerlo. Ya no. Estos días, mantengo mis horarios estrictos. Me quedo dentro de los límites de Isla Piedra Roja, nunca paso de los marcadores lejanos, traigo el bote antes de las 10 de la noche. Me quedan unos años para pagar mi deuda, lo he aceptado. El mar da lo que da, el pueblo toma lo que toma. Gano mi sustento. Reparo mi bote. Vendo lo que pesco. Algunas semanas son buenas. Otras son flacas. Pero ahora conozco el patrón, me ciño a él. Por supuesto, incluso con la rutina, los misterios no desaparecen. La niebla sigue entrando cada noche, cada día, espesa pesada como si perteneciera a la isla. La gente finge que es solo el clima, pero la vigilan de la forma en que vigilas a un extraño en tu puerta. Nadie sabe por qué nunca se despeja. El antiguo alcalde. Desaparecido. Ni rastro. Y si preguntas por ahí, obtendrás 10 respuestas diferentes, ninguna de ellas satisfactoria. En cuanto a las desapariciones, bueno, todos afirman que son aleatorias. Pero la gente dice muchas cosas cuando quiere sentirse a salvo. Si hay un patrón o no, no puedo decirlo. Yo no busco problemas. Y las mutaciones, las aberraciones, esas siguen siendo la parte más extraña. Aparecen con más frecuencia de lo que solían hacerlo. Se venden rápido. Alguien siempre las compra a un precio más alto, aunque nadie habla de quién, o por qué. Podría hacer más preguntas, pero después de lo que vi en Candle Cove, no estoy seguro de querer las respuestas. Algunas cosas se mantienen manejables solo porque no las iluminas con tu linterna. Pero tú pareces alguien curioso. Alguien nuevo. Dime, acabas de llegar al pueblo, ¿verdad? Buscas conseguir un trabajo con el viejo capitán del puerto. Gente como tú aparece cada pocos meses. Cara fresca. Grandes planes. Pensando que este lugar será tranquilo, sencillo. Quizás deberías repensar tus opciones. O tal vez no. No tengo idea de por qué estás aquí, o qué crees que tienes que demostrar. Pero recuerda mis palabras, esta isla tiene historias extrañas, cosas aún más extrañas escondiéndose allá afuera, en la niebla. Mantén los ojos abiertos. Mantén tus rutas cerca de la orilla. Y si alguna vez alguien te entrega un mapa al que le faltan trozos, pregúntate por qué,